Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a través de Panorama Católico, a través de nuestro canal de YouTube y en simultáneo en nuestra plataforma digital en Facebook, TikTok y también en Twitter o X. El día de hoy vamos a estar hablando con el secretario del Secretariado Episcopal de América Central, Su Excelencia Reverendísima, Monseñor José Antonio Canale, una de las voces más fuertes en defensa de los derechos humanos del pueblo nicaragüense, aunque él tiene bajo su gobierno la diócesis de Danlí en Honduras. Podemos contar como nicaragüenses con esa voz profética que siempre está pendiente del pueblo nicaragüense. Excelencia, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes más bien por la oportunidad que me dan de dirigirme a su auditorio. Encantado de poder compartir, ¿verdad? Pues todo lo que significa mi trabajo aquí en Honduras como obispo designado por la Conferencia Episcopal de Honduras para la Pastoral de la Movilidad Humana, también como obispo de Danlí, estando tan cerca a 35 minutos de donde estamos, donde yo estoy ahora, está Nicaragua, 35 minutos nada más. Y esa cercanía no solamente física, es más espiritual, ¿verdad? Y también, pues, como lo has dicho al inicio, como secretario general de los obispos de Centroamérica, pues ahí estamos con diversidad de ocupaciones eh, y pues sirviendo al Señor y en lo que nos pone en el camino en cada momento. Excelencia, el 20 de enero acaba de asumir la presidencia en Estados Unidos Donald Trump y para este nuevo gobierno implica muchos retos, especialmente para la comunidad migrante, no solamente centroamericana, sino del mundo, pero hablemos más específicamente de los miles de hermanos centroamericanos que por diversas situaciones tienen que emigrar al norte. ¿Qué futuro les espera frente a estas disposiciones del nuevo gobierno? Muy difícil, muy difícil. Eh, Tenemos que ser bastante objetivos en este sentido, ¿no? Yo creo que todos los países del mundo tienen derecho a regular a la población, no solamente de los nacionales, sino también a la población migrante, ¿no? Yo creo que no hay país en el mundo que no necesite migrantes. Recuerdo cuando Honduras, por ejemplo, era un país con una economía agrícola rudimentaria, apenas de sobrevivencia. Pues vinieron extranjeros a ver de qué manera se explotaban las tierras del Caribe, por ejemplo, para para la siembra y cosecha del banano, por ejemplo, ¿no? Pero también recibimos migración palestina a finales del siglo antepasado, que desarrollaron la industria en el país. O sea, yo tenía un profesor en el seminario que era australiano y me decía siempre esta frase: la migración siempre fue buena para los países, decía él. La migración siempre fue positiva para los países. Pero es normal, ¿verdad?, que hayan regulaciones, que hayan normas, que hayan reglas, hay leyes. Y en este caso, pues Estados Unidos, como cualquier país del mundo, tiene derecho a tener sus leyes, ¿no? Claro, nosotros sabemos de que la pobreza de nuestros países lamentablemente ha sido tan profunda que desde hace décadas miles de latinoamericanos han subido al norte para hacer una nueva vida en este país. Y es abrumadora la presencia latinoamericana en Estados Unidos, tanto que allá se dice, por ejemplo, que la Iglesia Católica cada vez habla más español, ¿no? Quiere decir que la población latinoamericana ha sido tan fuerte que yo me he dado cuenta, por ejemplo, de obispos en Estados Unidos que han dicho a los seminaristas anglos, ¿no? Si no aprendes español, no te ordeno. Imagínate, ¿verdad? Si es tan fuerte, pues, la presencia latina en las parroquias. Si no aprenden español, no voy a ordenarlos. Les han dicho así unos obispos muy así, muy severos, ¿no? Pero también muy realistas, ¿no? Bien, entonces, como tu pregunta,
la situación, el futuro de la migración de América Latina hacia Estados Unidos, pues tiene un panorama bastante complicado, ¿no? Es cierto que este gobierno va a tener 4 años para hacer lo que dijeron, prometieron en campaña que iban a hacer. Ahora, también es un país de leyes. Allá no existen los absolutismos, ¿no? De hecho, ya se están cuestionando a nivel judicial algunas medidas que él ha firmado en los primeros días de gobierno. Entonces, no, es un país de leyes y el presidente incluso debe estar en el marco de la ley, ¿no? Y de la justicia. Por lo tanto, repito, ya me he dado cuenta de noticias donde han dicho, pues esto no es constitucional o esto otro también. Entonces, no será fácil tampoco para la nueva administración de Estados Unidos hacer todo lo que prometieron en campaña. Pero tampoco nosotros podemos confiar en que las cosas y muchos de las promesas que hizo se puedan cumplir con dolor y con sufrimiento de la población en estos países de América Latina, en este caso. Excelencia, ¿la iglesia va a tomar alguna acción? Estaba, por ejemplo, escuchando al cardenal Kupich de Chicago decir que los discursos de odio y antisemitas, recordando el holocausto, dice, empezaron con esos discursos de odio y luego vino la tragedia de 60 millones de vidas inocentes masacradas por los nazis. Podríamos comparar, ¿no? El nazismo, porque me parece que el cardenal Kupich está haciendo una alerta. Dice, el discurso de odio es muy peligroso cuando viene de las autoridades públicas. ¿Podemos estar frente a ese escenario? Yo siempre he dicho que los radicalismos son peligrosos, ya sea de un extremo o de otro, ¿verdad? Yo creo que al ser humano lo que más le cuesta es el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio. Entonces, es fácil radicalizarme y hacerme eh, de un sector de pensamiento extremo, es fácil, ya sea de uno o de otro, pero meditar, escudriñar, reflexionar sobre los pasos que yo voy dando en mi vida y mantener un equilibrio, eso es lo mejor, pero el ser humano siempre opta por lo más fácil, ¿no? Entonces, yo creo que lo que dijo el cardenal de Chicago, pues tiene mucho de cierto, en el sentido que en la historia de la humanidad, los radicalismos tienen recuerdos muy funestos, recuerdos que marcaron negativamente el camino de la humanidad. Entonces, sí creo que es una voz que hay que escuchar, ¿verdad? Más una persona que está allá, ¿verdad? Que conoce su país y que conoce también la propia cultura estadounidense. Excelencia, ¿qué va a hacer Honduras? ¿Qué va a hacer Nicaragua? ¿Qué va a hacer los países centroamericanos con los hermanos que están siendo deportados? Es que aquí viene un punto de vergüenza, hermano. De hecho, yo lo acabo de decir en las redes hoy precisamente, ¿no? Eh, Porque aquí hay voces que se están levantando. Ya saben que estoy en un país, en Honduras, donde pues gobierna pues autoridades de la izquierda, ¿no? Lamentablemente una izquierda no como la chilena, ¿no? Yo quisiera que en Honduras hubiera una izquierda como la chilena, ¿no? Culta, de avanzada, y no con este discurso bolivariano tan deprimente, ¿no? O sea, lamento mucho que las autoridades de mi país, en lugar de tener una inclinación socialista, como dicen ellos, tipo Chile, yo soy gran admirador del presidente de Chile, no, más bien es una amistad. Me estoy recordando ahorita de una serie que se titula Amistades Peligrosas, ¿no? Y entonces, pues, ha estado muy ligado a Nicaragua, al régimen nicaragüense, al régimen venezolano y al régimen cubano. Es nefasto, ¿verdad? A nosotros nos llena mucho de vergüenza, por ejemplo, como la presidenta
está en todos los foros internacionales defendiendo a esta gente, ¿verdad? Entonces es tremendo, ¿no? Entonces yo decía, por tu pregunta, hoy justamente en las redes, porque aquí las voces, que la soberanía, que la soberanía para acá, la soberanía para allá, porque la presidenta lanzó, pues en un discurso desafortunado, ¿no? Amenazas, imagínate, un país como Honduras amenazando a... hay que ser realista, ¿no? Entonces sacan, enarbolan la bandera de la soberanía. Entonces yo con tristeza, porque este comentario lo hice con tristeza, ¿no? Dije, bueno, es ridículo hablar de soberanía cuando tenemos más de 200 años de estar extendiendo la mano, mendigando. Es ridículo, ¿no? Yo creo que la soberanía tiene que ver con una independencia y una autoestima como país. Entonces, enarbolar el concepto de soberanía cuando lamentablemente por corrupción y por mala cabeza tenemos más de 200 años de no salir de la pobreza, ¿no? Entonces, y eso nosotros somos responsables. Entonces, la raíz de la migración es vergonzosa. Es vergonzosa en el sentido de que no hemos nosotros podido construir países en el cual sus habitantes podrían emigrar, pero emigrar no por necesidad, sino porque hay gente que dice, yo siempre soñé con hacer mi vida en otro país. Bueno, millones de personas, ¿verdad? Incluso de Estados Unidos han ido a Europa y se han establecido allá, pero no una emigración de nuestros países por pobreza extrema. Esa es una realidad dura, ¿verdad? Ya lo dijo una muy conocida en estos días, religiosa en Estados Unidos, que conoció la verdadera realidad de la emigración de América Latina en Honduras, donde fue misionera. Y dice, es que esa migración no es por capricho, es por supervivencia, dijo esta religiosa. Excelencia, cambiando de tema, pero no de nuestras tierras, no. Año 2025, una época donde, lo decíamos, señor Carlos Enrique Herrera, en este año de la esperanza, espero que la esperanza no me traicione. Hay esperanza para la iglesia nicaragüense con 160 sacerdotes exiliados, desterrados, con todas las procesiones, toda expresión religiosa pública criminalizada, con sacerdotes que están omitiendo las homilías por temor a ser secuestrados, con delegados, catequistas que están huyendo de las comunidades por la persecución. ¿Cuál es el futuro de la Iglesia Católica en Nicaragua? Bueno, yo sí veo futuro de la iglesia en Nicaragua y veo esperanza también. Y te voy a decir por qué. Mira, este régimen que ha retrocedido no solamente a Nicaragua, sino que a América Latina, la ha retrocedido 500 años, lamentablemente, ¿no? En Nicaragua vive una situación que todos creíamos superada, ¿no? Yo soy, por ejemplo, en mi niñez y mi juventud, me acuerdo de las dictaduras militares que habían en toda América Latina, con su historia terrible de desprecio por los derechos humanos. Entonces, poco a poco, América Latina fue entrando en la dinámica de las democracias, de las elecciones, ¿verdad? Entonces, con Nicaragua, no solamente el país, sino que todos hemos retrocedido en el contexto latinoamericano, ¿no? Entonces, es un régimen, pues, que confisca, intimida, presiona, expulsa, qué sé yo, tantos actos terribles que han cometido. Pero ¿por qué te digo que hay esperanza en la iglesia de Nicaragua y yo veo futuro en la iglesia de Nicaragua? Porque hay un lugar donde ellos no pueden entrar y es en el corazón católico de los nicaragüenses. Lo siento mucho, ¿verdad? Pueden entrar a los templos, pueden entrar y confiscar seminarios, pueden entrar a los salones parroquiales,
pueden entrar donde quieran, pero donde no podrán entrar nunca, jamás, es en el corazón de los católicos nicaragüenses. Lo siento mucho, pero ahí nunca van a poder entrar. Y ahí está la esperanza. Ahí está el futuro de la iglesia en Nicaragua. Que la gente mantenga su fe como mantuvo su fe la primitiva comunidad cristiana. En medio de terribles persecuciones, sobrevivieron cuando muchos decían que esos cristianos estaban ya a la vuelta de la esquina para desaparecer. Y aquí estamos 2000 años después de aquellas persecuciones terribles de hace 2000 años. Panorama Católico ha tenido información de líderes de pastoral juvenil, monaguillos, catequistas y delegados que han huido de Nicaragua porque la policía los está buscando, los está persiguiendo. En la diócesis que usted tiene en Honduras, ¿ha tenido el conocimiento, ha podido acoger a algunos de estos laicos que han huido de la represión? La mayoría de los laicos que han venido a nuestra diócesis han ido de paso y hemos ayudado en lo que hemos podido, ¿verdad? Pero no se han quedado porque Honduras no es un país que ofrezca condiciones, o si ni siquiera tiene para sus propios habitantes, es difícil que pueda haber futuro para los migrantes. Entonces han ido de paso y les hemos ayudado en lo que hemos podido, ¿no? Pero eso, damos un techo, damos unas comidas, incluso si alguno está enfermo, damos algunas medicinas, pero la mayoría de los laicos han ido de paso para el norte. De los que sí tenemos aquí en la diócesis son 4 sacerdotes que ante la situación allá pues se han quedado con nosotros y están aquí pues haciendo una labor. Nosotros nunca quisimos que ellos vinieran porque nosotros queremos que cada uno esté en su iglesia trabajando, ¿verdad? Es un sentimiento, son sentimientos encontrados porque pues en Honduras es el país de América Central que tiene menos sacerdotes por habitantes. Pero aún en esa situación, mis hermanos obispos y yo no queremos que vengan sacerdotes nicaragüenses en esas circunstancias. Nos duele mucho que en esas circunstancias vengan. En otras circunstancias, bienvenidos 80 sacerdotes que quieran venir, ¿verdad? Contentos nosotros que vengan. Pero en esas circunstancias nos duele mucho, ¿verdad? Yo aquí los tengo, están en parroquia ya trabajando y todo. Hemos convenido, ¿verdad? Porque nosotros siempre soñamos que esta noche oscura de Nicaragua termine lo más pronto posible. Y estamos con eso, ¿verdad, hermanos? Pues hagan lo que puedan mientras están aquí en Honduras y el día que todo se resuelva allá, pues ustedes deben volver, ¿verdad?, con su pueblo. Entonces, así estamos un poco con los hermanos sacerdotes que han venido a esta diócesis en el caso de Danlí. La última víctima del régimen sandinista del clero es el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y precisamente el obispo de la diócesis vecina de Honduras, Jinotega, su excelencia Monseñor Carlos Enrique Herrera. ¿Cómo está, Monseñor? ¿Qué ha dicho? ¿Ha expresado alguna palabra? ¿Qué nos puede decir usted, Monseñor, que ha podido conversar con Monseñor Carlos Enrique Herrera? Bueno, habemos obispos que somos peleones, ¿verdad? yo, yo me pongo en esa lista, ¿no? En el sentido de que somos expresivos, pues, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene su personalidad, ¿verdad? Cada uno. Yo no soy poco para criticar actitudes de otros hermanos obispos porque cada uno de nosotros, repito, tiene su carácter, ¿verdad? Pero Monseñor Carlos Enrique, un hombre muy tranquilo, muy sereno, ponderado. Yo creo que era el último que yo hubiera pensado que iba a ser expulsado. Bueno, mira, tremendo, ¿no? Porque fue expulsado ni siquiera porque había dicho ninguna frase política, sino por quejarse de unos parlantes, ¿verdad? Que ya Díaz había escrito cartas
a las autoridades que por favor respetaran al menos los momentos de culto, ¿no? Los momentos de la celebración de la Santa Eucaristía, que es lo principal para nosotros. Entonces, eso puso al descubierto, pues, lo que el Papa dijo en aquella entrevista famosa, ¿no? Una dictadura grosera, ¿no? Una dictadura grosera. Es que se confirma cada rato, pues, con sus actuaciones y se confirma también el desequilibrio de quien gobierna en Nicaragua. Palabras del Papa y palabras acertadas. Yo con mucho respeto digo que lo que el Papa dijo en esa ocasión, pues la verdad es que yo lo había dicho antes, con otras palabras había dicho un año antes que Nicaragua estaba gobernada por dos personas que tienen problemas psiquiátricos, ¿verdad? Entonces, pues el Papa después habló de desequilibrio y dije, bueno, señor, pues no ando tan perdido yo en ese sentido de que lamentablemente, bueno, la historia de la humanidad nos cuenta cómo personas con grandes desequilibrios mentales llegaron a gobernar un país. Bueno, tenemos el caso de Hitler en Alemania hace menos de un siglo. No estamos hablando de algo que pasó hace 500 años. Hace menos de un siglo, un loco llevó al mundo a una de las catástrofes más grandes que conoce la humanidad. Una persona desequilibrada. Qué pesar que los seres humanos elevemos a un líder de este calibre, ¿no? O como en el caso de Nicaragua, no son los nicaragüenses que lo han elevado, ¿no? Sino que las armas y todo esto que ya conocemos una historia tan trágica en Nicaragua. Sí. Monseñor, quisiera tocar un tema, ¿no? La diócesis de Danlí tiene una de las radios más históricas, ¿no? Tiene muchas décadas de trabajar Radio Crisma y muchísimas comunidades, me consta, soy periodista y mi zona de acción era Jinotega, y muchísimas comunidades dicen la radio que yo escucho es Radio Crisma, ¿no? Ahora que el régimen ha cerrado todos los medios de comunicación católicos, Radio Crisma se ha convertido en la única voz, una radio que lleva el mensaje a todo el norte de Nicaragua, en la FM ahora a través de las redes sociales a todo el pueblo nicaragüense. Pero Radio Crisma está haciendo un trabajo que, que por la persecución en Nicaragua no pueden hacer los medios católicos. Bueno, nosotros nunca nos imaginábamos que íbamos a tener esta cobertura, ¿no? Otra cosa, ¿no? Con tristeza. Nos alegra poder estar sirviendo, pero no en estas circunstancias, ¿no? Y por eso, mira que el Señor nos prepara, ¿no? Cuando yo llegué a la diócesis de Danlí, que era el primer obispo, esto se llamaba Vicaría del Paraíso o Vicaría Inmaculada Concepción, que era parte del territorio de la arquidiócesis de Tegucigalpa. Entonces yo me encontré con Crisma bastante deteriorada, ¿verdad? En el sentido de que había televisión, había radio. La radio no andaba tan mal, pero la televisión era precaria, ¿no? Entonces, claro, yo venía de San Pedro Sula, pues la ciudad más de empuje de Honduras, ¿no? Entonces, claro, venía de ver unos canales y cuando vi el que teníamos acá, pues dije, miren, hermanos, aquí dos cosas, o cerramos el canal o lo levantamos a ponerlo a la altura, ¿verdad? Con la radio, ¿no? La gente me escuchó, hicimos una gran rifa, una empresaria nos donó un carro del año y con eso pudimos poner a Crisma Radio y Televisión a un buen nivel, ¿no? Es el nivel que nos permite ahora poder estar cercanos al pueblo de Nicaragua. Entonces, pues esto, ¿no? Nos agrada mucho. No hay acto que tenga en la radio, por ejemplo, en la Santa Eucaristía, donde no envío un saludo a mis hermanos y hermanas en Nicaragua, ¿no? Pues es difícil que a mí me falte esa expresión cuando inicio la Santa Misa dominical o en los días de la semana que estoy en la catedral. Entonces, pues estamos sirviendo allí. Vamos a fortalecer la emisora porque nos va a venir una ayuda de Alemania
y vamos a fortalecer la emisora de tal forma que pueda llegar a más allá de donde llega ahora en el norte de Nicaragua. Excelencia, muchísimas gracias por haber concedido estas palabras a Panorama Católico. Encantado, yo siempre les sigo también en las redes y pues ahí estamos en esta lucha, ¿verdad? En la que el Señor pues nos está acompañando también sin ninguna duda. Muchísimas gracias, Excelencia.